Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga rica y abundantemente. Damos gracias a Dios que estamos una vez más con cada uno y cada una de ustedes en sus hogares desde nuestro hogar. Damos gracias al Señor que nos ha permitido continuar con este proyecto, Ministerio Propósitos Eternos. Dios tiene grandes propósitos con cada uno de sus hijos. Los propósitos de Dios son perfectos. Para nosotros que tenemos una mente limitada, nosotros que podemos decir no podemos entender la grandeza de nuestro Dios por más que querramos, nos damos cuenta que los planes de Dios, los propósitos de Dios son perfectos. Así que te damos la bienvenida en esta hermosa noche. Para aquellos que es de noche, también los buenos días. Para aquellos que podrán verlo de día o aquellos que nos están mirando también en lugares que tenemos los horarios distintos. Pero de verdad que la bendición y la provisión de Dios esté sobre tu vida, que la paz que solamente Jesús da pueda entonces reinar e inundar tu corazón. Damos toda la gloria y la honra a Dios. En la pasada emisión de nuestro programa el miércoles estuvo Crisleri Ortiz, mi hija. Damos la gloria a Dios porque nos ha permitido cada día más ver cómo ella ha venido creciendo en el Señor. Y es lo que queremos, que cada uno de sus hijos también puedan ir creciendo en el Señor, porque Dios tiene grandes propósitos con sus hijos. Vamos a estar orando para presentarle al Espíritu Santo, que es el invitado de honor, y luego ustedes, para que nos esté dirigiendo esta noche con lo que vamos a desarrollar, para que Dios sea el que esté reinando en este momento. Amado Padre eterno, te damos toda gloria y honra, te damos gracias. Estamos más que agradecidos, Dios, por todo lo que tú haces con nosotros. Reconocemos y entendemos, Padre, que todo tú lo haces y lo has hecho con un propósito divino para las vidas de nosotros. Dice tu palabra que la bendición tuya, Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por lo que en este momento, Padre, ven trayendo tu provisión, trayendo tu bendición sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, tú que nos diriges en cada una de las cosas, Señor, y que eres el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y en esta hora te pido que con denuedo tú puedas permitir que podamos predicar tu palabra. Una palabra, Dios Padre, que pueda ayudar a cada uno de nosotros a poder conocer lo valioso que somos en tus manos, lo valioso que somos en ti, y cuál ha sido, Señor, el propósito fundamental por el cual tú nos has traído a esta tierra. Toda gloria y honra es tuya, y todo lo que hagamos en este lugar lo hacemos para darte la gloria, para darte la honra, pero también, Padre, para bendecir nuestras vidas y aprender cada día más de ti, que eres quien brindas todas las cosas. Sin ti nada podemos hacer. Toda la gloria y la honra es tuya. Te presento cada persona que va a estar mirando esta palabra, esta disertación de la palabra, que con mucho amor, Señor, y con mucha humildad vamos a discernir aquí, Señor, todo lo que tú quieres para nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sea tú bienvenido, bienvenida a este lugar nuevamente. En el día de hoy nosotros tenemos los primeros dos mensajes que hemos trabajado que tienen que ver con el propósito. En el primero estuvimos haciendo una especie de introducción a lo que es el propósito de Dios y también la importancia de estar en las manos de Dios para que se cumpla ese propósito en nuestras vidas. También esas conexiones que Dios hace, que nos conecta unos con otros, porque hoy yo estoy dando la oportunidad de que muchos podamos aquí compartir estos temas, porque alguien, Dios lo conectó para yo poder aprender lo que he podido aprender. Yo soy un aprendiz en esto también, y precisamente el poder estar con cada uno de ustedes me permite seguir aprendiendo. Por eso le doy gracias a Dios por conectarme con ustedes. Vamos a estar en el día de hoy mirando lo que es conociendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí es importante que eso vamos a hacer una serie. Es una serie porque el conocer el propósito de Dios no se conoce en 30 minutos, 25 minutos que vamos a trabajar en el día de hoy, sino que vamos a hacer una serie, y este es el primer capítulo que le hemos titulado Génesis de tu propósito. Precisamente ese génesis de tu propósito es porque sale de dónde proviene mi propósito, cuál es el origen de mi propósito, cuál es la importancia de yo conocer de dónde viene. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el día de hoy. Está en el libro de Colosenses, es Colosenses capítulo 1, versículo 16.
y dice de la siguiente manera. Colosenses, te voy a invitar que si tú tienes tu Biblia ahí, puedas también ir conmigo, porque vamos comparando lo que vamos leyendo. Colosenses capítulo 1, verso 16. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Precisamente vamos a ver esta parte porque el poder entender estos temas nos permiten a nosotros acercarnos a Dios y saber de qué manera podemos acercarnos. Como les decía, conociendo tu propósito, comenzamos por el principio, comenzamos por el Génesis. ¿Cómo yo puedo conocer mi propósito? Para poder conocer mi propósito, tengo que entender el Génesis. Por ejemplo, fíjense, aquí en este texto que hemos leído, que es el texto clave que vamos a utilizar para el día de hoy, hay una palabra muy interesante que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Óyeme, una de las cosas más importantes de la vida es que tú y yo necesitamos entender el cómo hemos sido creados, cómo fuimos creados. Verdaderamente es una maravilla comprender cómo fue que Dios lo hizo. Incluso ahí entra la palabra fundamental, que es la fe. La fe, como dice en Hebreos 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido, aunque yo no vi cómo se creó, de cómo Dios creó el universo. Entonces, aquí hay algo importante. Lo primero que tenemos que ver que cuando decimos porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo primero que tenemos que saber es que nosotros fuimos creados en Dios. Oiga, eres creado en Dios. Tú y yo somos creados en Él, dentro de Él. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero hacer énfasis aquí en esto. Nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Aquí en Efesios se nos está diciendo que ya Dios había pensado en ti y en mí antes de haber creado la tierra. En Él, quiere decir que estábamos en Él, estamos en su interior. Inclusive, cuando nosotros analizamos, hay algo parecido en la misma naturaleza humana. Por ejemplo, cuando usted y yo estábamos en el vientre de nuestra madre, estábamos en ella. Pero ¿quién la depositó ahí? Dios. Entonces, por esa razón es importante que veamos que no es algo del otro mundo. Lo que pasa es que estábamos antes de usted y yo nacer, estamos en nuestra madre. Ahora, asimismo, Dios antes de la fundación del mundo, como dice aquí en el libro de Efesios, ya había pensado en usted. Ahora, aquí es importante que veamos lo siguiente. Como estamos hablando del Génesis, de cómo acontecieron las cosas, dice, en Él antes de la fundación del mundo. Fíjense qué fenómeno se da aquí. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, dice así, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí hay dos puntos muy, pero muy importantes. Dice que lo hizo aquí lo formó del polvo de la tierra, y que a ese polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida. El ser humano, podemos decir que está constituido por un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces, la parte del cuerpo fue formada de la tierra, pero oiga de bien, del polvo. La parte importante que es del polvo, el polvo, cuando hablamos de la tierra, que nosotros así que llamamos planeta Tierra, quiere significar de que son las partículas más pequeñas
que pueden existir en la parte de la Tierra con sus composiciones. Son partículas pequeñas que se esparcen. Entonces Dios te cogió de lo más pequeño para hacer cosas grandes contigo. Pero ¿qué fue? Que cuando Él sopló, ese aliento de vida, fue cuando tú saliste de Él. Por eso dice que nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo nos escogió. Ya estábamos en Él. Nacimos de Él. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, 2 puntos importantes. Te escoge del polvo de la tierra, que es lo más pequeño, para mostrar su grandeza en ti. Y dice así, que entonces fue que sopló en su nariz. En su nariz. La misma palabra dice que cuando una persona parte de esta tierra, dice que el hombre vuelve al polvo de donde vino. Y dice que entonces el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando tú vemos esto, Dios es espíritu. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Entonces, cuando Él te conectó con esta tierra, fue su espíritu, fue de Él que saliste tú para poder ser una persona viviente. Entonces, es importante que podamos ver que hay muchos que han querido decir, bueno, podemos clonar a una persona, podemos hacer esto, podemos hacerlo, ya no necesitamos Dios. Sin embargo, habían como una pequeña ilustración diciendo que habían personas que decían que no necesitaban a Dios para crear un ser humano. Sin embargo, Dios le dijo, ¿y dónde está el polvo? Créalo también, porque antes de ello hice el polvo de la tierra. Entonces, es importante que veamos esto. Fuimos creados en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, tú y yo hemos sido creados en Él, en Cristo. Gloria a Dios. Ahora, aquí hay una parte importante que lo vamos a tomar en cuenta, que dice, todo fue creado por medio de Él. Oiga, todo fue creado por medio de Él. Aquí en este texto, ¿a quién se refiere Pablo cuando le está hablando a los colosenses? Le está hablando de Cristo, porque aquí es importante entender esto para luego ver cuál fue el propósito específico de Cristo en esta tierra. Jesús conocía su propósito y por eso Él nunca se desvió de su propósito, por eso lo cumplió y vino a dar ejemplo para que tú y yo tampoco nos desviemos de ese propósito. Aquí Él está hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora bien, volvemos al Génesis. Dice la palabra de Dios que cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oiga bien, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dice, y dijo Dios. Si usted va al Génesis, va a leer que todo lo que Dios creó fue con la palabra, porque solamente dijo Dios. Vamos a leerlo, el Génesis, para que usted y yo veamos qué bonito se ve, porque dijimos que una de las cosas más maravillosas que debemos entender es cómo Dios hizo todo. Mire aquí, dice, dijo Dios, sea la luz. Luego dijo Dios, haya expansión. Y entonces, fíjese, llamó Dios expansión. Dijo Dios también, júntese las aguas. Después dijo Dios, produzca la tierra. Dijo Dios, luego haya lumbreras. Entonces, fíjense que todo fue dijo. ¿Qué fue lo que usó? La palabra. Usó la palabra. Dios solamente usó la palabra para crear todo esto. Porque cuando vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, el mismo Juan dice, en el principio, oiga bien, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y oiga, y ese verbo se hizo carne. Cuando hablamos de verbo, que era con Dios, que estaba en la creación, era verbo. ¿Cómo usted habla? Es con el verbo, con la palabra. Jesús es el verbo. Jesús en la creación representaba ese verbo que dijo. ¿Qué quiere decir? Que por eso es que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y dice, todo fue creado por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesús. Él fue que lo hizo, porque cuando Dios estaba hablando, quien estaba operando en la palabra era Jesús, porque el mismo Juan nos revela en el capítulo 1 que Él era el verbo que se hizo carne. Ese es otro tema que lo vamos a tratar un poquito más adelante para que entendamos ese propósito. Ahora, todo fue creado por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Jesús. Porque dice, y dijo Dios. Si usted va en los primeros momentos de la creación, a lo único que Dios le puso su mano, que unificó esa esencia de Dios
que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo, aleluya, fue a ti y a mí. Entonces, eres creado por Dios, porque mira, en el Génesis, vamos al Génesis, capítulo 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjese que ya esta creación que está haciendo el Señor es distinta a todo lo anterior, que solamente había utilizado la palabra. Dios se esmeró y puso todo para crearte a ti y crearme a mí. Y fíjense que no estamos al nivel de las aves, no estamos al nivel de los peces, no estamos al nivel de las bestias, porque todo eso Él lo creó solamente con la boca, con su palabra, con el verbo. Sin embargo, aquí puso todo su empeño y lo hizo a imagen y semejanza de Él. Gloria a Dios. Eso me hace entender a mí que tú y yo no somos cualquier cosa. Somos la creación de Dios. Y Dios no hace cosas malas. Dios todo lo hace bueno. Ahora, hay que ver en qué momento usted y yo nos desviamos de ese propósito. Entonces, aquí vemos bien claro que hemos sido creados en Él, pero también hemos sido creados por Él. Y hay otra parte muy importante que ahí entra la principal razón de nuestro propósito en la tierra, que dice, y para Él. ¿Para quién? Para Él. Dios te creó para Él. ¿Para quién? Para Él, no para más nadie. Entonces, vamos a ver aquí, si hemos sido creados para Él, que hemos sido creados para Dios, sería importante saber entonces para qué Él nos creó. Fíjese, nos creó para lo siguiente. Dice, Efesios, capítulo 1, ese libro de Efesios es excelente. Efesios 1, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjese, vamos aquí a verlo bien en grande, en negritas. Predestinado para ser adoptados hijos suyos. Quiero hacer una aclaratoria de lo que significa la palabra predestinar. Destinado es que está enfocado para hacer algo. Predestinado fue que fue pensado antes de. Dios pensó antes de que ser tú su hijo. Incluso te hizo hijo, pero aún Él sabía que en el fallo de Adán y Eva, que ahí es que viene la importancia de saber cuándo salimos del propósito de Dios. Dice predestinado, quiere decir, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué significa aquí la palabra predestinar? Es que antes de Dios preparó algo para ti y preparó algo para mí. Quiere decir que había un propósito previo para ti y para mí. Pero entonces ahí entra la parte importante. Es que ese propósito está hecho para ti y para mí, pero tú eres quien estás destinado para elegir caminar por Él. Si tú no caminas por Él, es como cuando alguien prepara una cena para ti. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre que preparó un manjar, un banquete para muchas personas. Lo preparó. Eso, prepararlo fue ponerlo antes de, prepararlo antes de. Pero ¿qué sucede? Que cuando vino a ver en este momento las personas, que fueron invitadas, no fueron. Hay muchas personas que no fueron. Entonces dice, no, vengan, invita a todo el mundo, los que quieran entrar. Aunque está tipología Israel, también entra para todo aquel o aquella que cuando Dios predestinó un propósito maravilloso para ellos, los está invitando, pero los está invitando, ¿sabe cómo? Con amor, dice, en amor, habiéndonos predestinado. No es que tú vas a venir obligatorio, tú eres que tienes que venir. Y dice, wow, si Dios se dignó de crearme, de hacerme, yo entonces tengo que ser con amor también, volver hacia Él y vivir en ese propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dice, para ser adoptados hijos suyos. Qué lindo que ya no somos nosotros unas personas que fuimos
tirado al abandono. No, somos hijos suyos por medio de Jesucristo. Luego vamos a ver cuál es el propósito de Jesús, porque si tú ves cuál es el propósito de Jesús, entenderás cuánto tú has perdido por no acercarte a ese propósito. Hay otra parte muy importante. Hemos sido creados para Dios. Efesios 1:6 me da otro elemento por el cual he sido creado para Dios. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Óigame, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabe usted lo que está diciendo ahí el Señor? Pablo está diciendo, tú y yo hemos sido creados para alabar su gloria. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que Dios te creó para alabarlo. Ahora, ¿cómo se alaba a Dios? De múltiples maneras. Pero hay tres formas fundamentales de alabar a Dios. La primera es amándolo, acercándote a Él, queriendo pasar tiempo con Él, disfrutándolo, pasar los mejores tiempos tuyos sean con Él. Segundo, obedeciéndole, respetándole. Ahí en esa parte tener temor de Él no es miedo, sino reverencia, respeto. Y entonces alabar a Dios también, su tercera parte, es viviendo para Él. Oye, viviendo para Él, comportarte como un hijo que obedece a sus padres, comportarte como un hijo que ama a sus padres, comportándote como un hijo que agradece todo lo que ha hecho por ellos. Entonces, en el Génesis, queremos decirte lo siguiente. Tienes que darte cuenta que no depende de ti el propósito. El propósito depende de Dios que te creó. No depende, no vino de ti, no se originó por ti, se originó por Dios. Porque la misma palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en ese soplo del inicio, también Él sopló su amor para que tú puedas amarle a Él, para que yo pueda amarle a Él. Entonces, no depende ni de ti ni de mí el propósito. Depende de Dios, que es nuestro creador. Y como Él nos creó para que le adoremos, para que alabemos su nombre, y dice Él que sus ovejas escuchan su voz, quiero decirte que el primer error de todos nosotros es que no le estemos adorando. El primer error de nosotros es que no le estemos alabando. El primer error de nosotros es que no querramos estar con Él. El primer error de nosotros es no aceptar su amor, porque no es por lo que tú y yo hagamos. ¿Por qué? Porque es por lo que Él hizo. Ahora, ¿por qué es esto? Bueno, vamos a ponerte un ejemplo sencillo. Ya todo lo que tú puedas hacer para Dios, lo haces porque Él te lo permite. Porque el mismo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si tú puedes, tú dices, yo no bebo, no fumo, no robo, no le hago mal a nadie. Si tú no bebes, no fumas o no robas, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y te ha librado de muchas tentaciones y vicios. Y si tú no le haces mal a nadie y ayuda a otras personas, es porque Dios te ha permitido tener lo que tienes, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Ahora bien, ¿cómo va a pasar con cualquier cosa creada si está haciendo algo diferente para lo que fue creado? Usted puede clavar un clavo y no ser un carpintero. El que usted esté en una marquesina no lo convierte en un carro. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo con esto? Usted y yo hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el génesis, el origen. Nosotros, el propósito de Dios no depende de nosotros, depende de Él. Y por eso, como cuando decía Chris Leary en la parte anterior, de que tenemos que estar en las manos de nuestro Creador, Él es el único que nos puede decir cuál es el propósito. Ahí hablé del propósito general. Hay un propósito individual también para cada uno de nosotros que tenemos que buscarlo en esa cercanía con Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el Génesis que no viene de ti. Fue un propósito hecho con amor, como dice la palabra, por amor a ti, por amor a mí,
porque Él quiere que tú y yo vivamos eternamente con Él. Quiero saludar de manera especial a esas personas que nos están siguiendo en este momento, que sea de una gran bendición para cada uno de ustedes. Para mí ustedes son gran bendición, porque realmente el dedicar tiempo a esto es lo que a nosotros nos gusta, y sabemos que los que escuchan la voz de Dios son sus hijos, son sus ovejas. Clara Aquino, Dios te bendiga mucho más, Dios te bendiga. Isamar Yamalube, es la sobrina de mi esposa, mi sobrina también. Mayelin Báez, su castre. Ircania Báez, esa es mi madre, Dios me la bendiga mucho, que la amo bastante. Son, como digo siempre, esas conexiones eternas que Dios pone, que en momentos difíciles de nuestra vida, Dios pone no solamente tu madre natural, sino también pone al lado tuyo personas como ella, que para mí ha sido de gran bendición. Dios me le bendiga mucho. Santa Arias, Dios te bendiga mucho más. Gracias por estar con nosotros. Alexander Vizcaíno y Keila, esos pastores hermosos que de verdad los amo mucho, de esas conexiones que Dios hace. Mi hermana Miguelina Abreu, de esas hermanas que tengo 4 hermanos varones y una hermana, que no la parió mi mamá ni mi papá, pero me la dio el Señor. También a Jennifer, que es su sobrina. Ana Gabriela Solís, Dios te bendiga más. Adrilis, mi cuñada. Ariana Custodio, esa es mi estudiante, Dios te bendiga mucho más. Y mi hermana también, Yubelis Tejeda. Si se me queda alguno, no se me pongan celosos, pero realmente los amo y de verdad gracias por estar con nosotros. Y en el próximo, como dijimos que es una serie que tenemos titulada Conociendo mi propósito, este primero tiene que ver con el Génesis, que es el inicio, cuál es la parte principal. El segundo es dónde se perdió el propósito. ¿Dónde hubo un momento que se perdió el propósito y por eso se nos hace difícil vivir en él? Pero sabiendo también, aparte que donde se nos perdió el propósito, quién se encargó de llevarnos a ese propósito y quién es el único que verdaderamente está siguiendo ese propósito en esta tierra, que es Jesús, que nos va a dar ejemplo, porque Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y como Él es el camino, Él nos está dando ejemplo para que nosotros sigamos el propósito de Dios en nuestra vida. Dios te siga bendiciendo, Dios te guarde. De manera especial pedimos a Dios que bendiga tu vida. Ahí está nuestro contacto, ese es nuestro número de teléfono, nuestro WhatsApp. Si usted tiene cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier petición de oración, cualquier momento que usted necesite, ahí estamos para servirle, porque verdaderamente Jesús dice que he venido a servir y no a ser servido. También queremos también a ti, Yacaranday, que también es mi sobrina, Dios te bendiga mucho más, a ti, a toda tu familia. Quiero también bendecir a todos los hermanos de nuestra iglesia, Iglesia Centro de Adoración y Restauración Emanuel, Iglesia de Dios, nuestro pastor Bolívar Castillo, pastora Juanilda Volques, amamos mucho. También saludar también a nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Primer Amor en Orlando, Florida, que siempre nos están mirando, que de manera especial saludamos al pastor Guerrero, también nuestro pastor, y de verdad que realmente nos sentimos gozosos porque el Señor nos ayuda a seguir hacia adelante. Cada una de las personas, como decíamos, son conexiones que Dios hace para que se cumpla tu propósito. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. No queremos durar más tiempo porque sabemos que el tiempo apremia y vamos a utilizarlo de una manera eficaz, como dice Eclesiastés 3, que hay tiempo para todo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a orar para que puedas dormir, como dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amado Padre, gracias por esta palabra. En esta hora te pedimos de manera especial que el propósito por el cual hemos sido creados podamos vivirlo a plenitud, porque el poder vivir a plenitud, Padre, nos permite cada día más seguir tus pasos, y el seguir tus pasos, los pasos de Cristo, es la felicidad eterna que comienza aquí en la tierra, pero va a continuar porque nunca va a terminar en el cielo. Danos hoy, Señor Padre, un descanso y que podamos seguir cada día más hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, y que de verdad el Señor cada día nos permita decir que Él
es nuestro Redentor.